Es con muchísimo placer que vamos a recibir a Carolina Camilo para este momento. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Camilo es presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, una asociación que recientemente ha emitido un comunicado exponiendo sus puntos de vista sobre el allanamiento nocturno y manifestándose en contra. ¿Por qué en contra? Muy bien, bueno, buenos días. Nosotros emitimos este comunicado en base a la preocupación que tenemos respecto de la discusión que se está dando de esta reforma del artículo 11 de la Constitución de la República, teniendo presente la experiencia que los defensores públicos tenemos en lo que tiene que ver con la defensa de las personas implicadas en los procesos penales en nuestro país, la cual asciende al 90% de los casos. Eso nos da una práctica y una experticia respecto a lo que nosotros vemos día a día, el procedimiento de los allanamientos. Tenemos personas detenidas todos los días respecto a diferentes delitos. Y en ese sentido, esa práctica nos permite a nosotros ver algunas dificultades, ¿no? O algunas preocupaciones que podrían darse en caso de aprobarse esta reforma, que como bien decían, es una reforma que apunta a poder allanar en horas de la noche hogares, porque luego todo el resto de las viviendas que no sean hogares, locales comerciales, establecimientos agrarios, entre otros, pueden ser allanados a cualquier hora, y los hogares en horas diurnas hoy está habilitado. ¿Qué dificultades ven ustedes entonces o posibles daños a la población? La preocupación es que la discusión que se está dando sobre esta reforma apunta a un combate del microtráfico, porque obviamente las sustancias que se encuentran en hogares refieren a esta práctica delictiva, no a las grandes cantidades de sustancia que luego, por ejemplo, son encontradas en otros países que se trasladan a través de otros mecanismos. Nosotros, teniendo presente que patrocinamos a estas personas, nos preocupa que esta medida no dé garantías, por ejemplo, a que hoy en día el sindicato policial se está refiriendo a que no cuentan con herramientas para poder llevar adelante este procedimiento. Tampoco está claro una reglamentación, porque hoy en día lo que se está planteando es reformar este artículo y no estamos discutiendo en profundidad, por ejemplo, una ley que reglamente el allanamiento como hoy hay en el allanamiento diurno. Por ejemplo, si va a ser una excepción, ¿no?, el allanamiento nocturno, qué requisitos se van a solicitar y que el juez deba controlar para ver si debe proceder un allanamiento nocturno o un diurno. La presencia de niños, niñas y adolescentes para nosotros es muy importante. Es claro que los niños no deberían estar en lugares donde se venden drogas, pero la realidad indica que los niños están, lamentablemente. Entonces el Estado ahí no está llegando, tiene una responsabilidad especial respecto de la infancia y el abordaje no puede ser a través de un allanamiento. Nos preocupa que esos niños obviamente van a ser afectados por esa medida. Y no sabemos, por ejemplo, si se van a contar con una institución como INAU en todo el país disponible para que en horas de las noches esos niños nos estén esperando en comisarías, por ejemplo. Claro, ese es el planteo que hacen ustedes en caso que se aprobara el plebiscito. Sí, porque entendemos que es una medida legítima. ¿Y la respuesta a todo eso qué es, Camilo? Y la a la presencia de INAU, por ejemplo, para este tipo de situaciones, que esos niños no queden varados, que seguramente van a perder el día de clase el otro día, que seguramente no haya un adulto referente que se pueda hacer cargo. Nosotros entendemos que de aprobarse también deberíamos estar discutiendo el fortalecimiento de las instituciones que van a tener esta herramienta, ¿no?, que va a ser el allanamiento nocturno, que es el fortalecimiento de la policía, el fortalecimiento del sistema de justicia, el fortalecimiento de INAU, porque no es lo mismo una coordinación durante el día que una coordinación en la noche respecto a las instituciones. Entonces, nos preocupa que el allanamiento nocturno, sin discutir estos temas, que es su aplicación, y es obviamente lo que va a generar efectos, pueda generar vulneraciones o efectos contrarios, incluso no deseados por las personas que impulsan esta medida. Ahora, pero son discusiones que se podrían dar eventualmente a la hora de la reglamentación de la ley, por ejemplo. Claro, pero no se está discutiendo hoy en día y estamos hablando que esto sería aprobarse a finales del mes que viene. Entonces nos preocupa y por eso queremos participar de la discusión, más allá de que entendemos que es una garantía que nosotros tenemos todos y que nos protege a todos y que hay herramientas que el Estado debería buscar previamente a quitar una garantía constitucional. Creo que hay otros caminos para mejorar las investigaciones, para mejorar el ataque al microtráfico y al narcotráfico en general.
y no empezar por quitar una garantía constitucional que nos protege a todos. Entonces no es habilitación o no de los allanamientos nocturnos, sino cómo se pone en práctica eventualmente. Nuestro comunicado tiene dos partes. En principio, la preocupación de perder una garantía constitucional y por otro lado, entendiendo que es una posibilidad legítima que tenemos la ciudadanía respecto a una reforma constitucional, advertir ciertas cuestiones que nos preocupan y presentamos 2 medidas específicas para poder abatir esos efectos que nosotros podemos identificar. A ver, muchas veces nos pueden decir, bueno, que estamos generando ciertos miedos respecto a circunstancias que capaz que no sucedan. Con la ley de urgente consideración sucedió lo mismo. Nosotros advertimos, por ejemplo, que en caso de modificarse los delitos que tenían que ver con el microtráfico, iba a afectar especialmente a las mujeres con el ingreso de sustancias a establecimientos carcelarios. Eso lo advertimos. No se contempló y lamentablemente la realidad nos dio la razón. Ojalá así no hubiese sido. Tuvimos que esperar 2 años para que eso se corrigiera. Entonces, discutir una reglamentación, no podemos esperar a que esto se apruebe para empezar a discutir una reglamentación, porque en el medio, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, cuando estamos hablando de garantías, creo que es momento también, la ciudadanía, al momento de elegir si va a aprobar o no esta reforma, bueno, discutir qué herramientas vamos a tener. ¿Los defensores públicos fueron consultados por los promotores del plebiscito para habilitar allanamientos nocturnos? No, no fuimos consultados. Y también respecto a la discusión, lo que nos preocupa es que, como bien decía el candidato Ojeda anteriormente, hoy en día en nuestro país se hacen allanamientos. Y no tenemos datos, no tenemos números, por ejemplo, de cuántos allanamientos se realizan, cuántos son exitosos, en cuántos hay irregularidades, porque también sabemos que muchas veces hay errores en los procedimientos, donde las personas pagan graves consecuencias, personas que no tienen nada que ver con la conducta delictiva. Es importante también que la ciudadanía entienda que esto no va a afectar solamente a la persona que está vinculada a un delito, que además le rige una presunción de inocencia, ¿no?, al momento de un allanamiento, sino que va a afectar a otros miembros de la familia que nada tienen que ver. Voy a poner un ejemplo claro, casuística tenemos un montón, pero muchas veces hay madres que viven con sus hijos que son adictos, que tampoco tienen conocimiento muchas veces de la implicancia de ellos en ciertas conductas delictivas y bueno, muchas veces se ven sometidas, por ejemplo, a sus hogares, a allanamientos, ¿no?, que ellas no tienen nada que ver, los niños y también el propio barrio, porque también creo que no se conoce la realidad que a veces sucede, que por ejemplo las identificaciones de las viviendas es muy difícil en determinados lugares, donde en un predio muchas veces hay más de una casa, donde en muchos barrios lo que tiene que ver con la iluminación en horas de la noche no es adecuada y eso también ayuda a que los errores sean mayores o en mayor cantidad y con más consecuencias, ¿verdad? Doctora, cuando uno piensa en una boca de venta de drogas, uno piensa en un antro lleno de personas adictas. La realidad que dice, en la medida del trabajo que ustedes hacen y conocen esa realidad, porque bueno, patrocinan a muchas personas que están vinculadas desde todos los ámbitos a esas situaciones. Usted algo mencionaba, hay presencia de niños, funcionan familias, ¿es un hogar o no es un hogar? ¿Qué ven ustedes? Bueno, mis compañeros que hacen penal, ya le digo, la casuística es enorme. Obviamente cuando hay allanamientos a bocas de drogas, en general las personas que resultan detenidas en esos lugares son asistidos por los defensores públicos. La modalidad también ha cambiado mucho, la modalidad delictiva. Ahora también se ven otras modalidades que no tienen que ver con que la sustancia esté en un lugar y las personas acudan a ese lugar, sino que también hay modalidades que tienen que ver con personas que se trasladan y hacen una especie de delivery respecto de las sustancias, lo cual obviamente no se necesitaría un allanamiento para su detención. Ah, pues se supone que hay un lugar como de acopio, ¿no? Hay lugares de acopio, obviamente que las bocas existen. El propio Ministerio del Interior ha dado información de un récord en el cierre de bocas, o sea que no ha necesitado los allanamientos nocturnos. En el trabajo que vemos día a día vemos que las bocas de drogas no funcionan solamente en la noche, digo, y también no es necesario trabajar en la justicia para darse cuenta, porque todos vivimos en barrios donde lamentablemente existen y vemos que las personas entran y salen durante todo el día. Muchas veces cuando se hacen estos allanamientos, a quien se detienen son personas adictas que no están cometiendo el delito para enriquecerse, sino que apenas
se dedican a la venta de esas sustancias para pagar sus propias deudas que tienen por su adicción y para poder sostener su propio consumo. Personas que luego piden ayuda, piden tratamientos de adicción y tampoco los encuentran en el Estado. Entonces, bueno, esos son los mayores, o sea, la mayor casuística que tenemos día a día de estas personas jóvenes, pobres y adictas, que bueno, que se encuentran en estos lugares al momento de hacer la ¿Advierten que puede haber un aumento de la violencia? Y pienso, por ejemplo, yo mencionaba con Ojeda una entrevista que hicimos con Germán Alear, respecto a, bueno, fuego cruzado, las consecuencias en policías, lo que puede suceder si hay menores de edad, y pienso en eso, ¿no? Un ingreso, el delincuente se quiere defender, puede comenzar a disparar, la policía lo mismo, el equipamiento, la identificación de niños o no que pueda estar en ese lugar. ¿Qué advierten ustedes en ese sentido? Bueno, el allanamiento es de las medidas más violentas que el Estado tiene respecto de las personas y sus hogares. Sin duda que es un ejercicio de violencia y hemos advertido sí, un incremento de la violencia en general, sobre todo también de las personas que cometen los delitos. Eso la policía lo ha advertido y es su gran preocupación, ¿no? La seguridad de ellos como trabajadores al momento de hacer los procedimientos. La noche de por sí trae dificultades inminentes, que es, por ejemplo, la visibilidad. También las personas, por ejemplo, para evadirse, ¿no?, de los procedimientos también tienen mayor facilidad porque la nocturnidad en eso ayuda. Y en ese sentido, bueno, sí, nos preocupa ese incremento de violencia que se pueda dar por el simple hecho también de la nocturnidad. Bien. Quiero hacer una puntualización respecto de esto. Simplemente déjeme aclararle a la gente porque estamos viendo una doble pantalla, es el presidente de la República que está llegando, allí estamos viendo el presidente llegando al Prado, como les decíamos, un presidente que hoy va a reunirse con la ARU dentro de un rato y tiene previsto hacer una recorrida durante todo el día allí en la Expo. Disculpe, Camilo, ahora sí, esa precisión y además quiero hacer una pregunta. Muy bien, no, decirles que, bueno, también se habla de la policía. No es que nosotros dudamos de que la policía no tiene la capacidad o que creemos que va a ser un accionario ilegítimo. No, no es eso. Hemos estado en contacto con ellos, sino que ellos mismos dicen que no tienen la capacitación, porque es una medida distinta donde ellos tienen que tener una capacitación respecto a nuevos elementos que se van a dar en estos procedimientos nocturnos. Bueno, sobre eso justamente quería preguntar, además de solicitar garantías en lo que tiene que ver con la eventual reglamentación, ¿entienden que debe ajustarse efectivamente y ser claro en un protocolo policial a la hora de actuar? Sí, sin dudas. ¿Y qué debería tener ese protocolo? Y además, en esto que les decía de la especialización, sobre todo, más allá de lo normativo, es el fortalecimiento de las instituciones. Recién Ojeda hablaba de las fiscalías de estupefacientes, de las fiscalías de homicidio o de los cuerpos policiales especializados. Eso sucede en Montevideo. En el interior esa especialización no existe. Entonces, ¿qué policía especializada va a hacer, por ejemplo, los procedimientos con estas dificultades nuevas que seguramente tengan en el interior del país? Eso es algo que nos preocupa porque nosotros trabajamos en todo el territorio y las dificultades no son las mismas en la capital que en el interior. Entonces, más allá de lo normativo, que para nosotros es importante y que ya deberíamos estar discutiendo, y es por eso que queremos aportar, por ejemplo, la necesidad de que los procedimientos sean filmados desde el inicio hasta el final, como una garantía para todas las partes que participan del allanamiento. También entendemos que se debe dar un fortalecimiento de las instituciones y de las personas que van a intervenir en estos procedimientos. ¿Tiene previsto reunirse con candidatos justamente para promover esta posición? Sí, tenemos pensado, de hecho ya hemos tenido algunas reuniones, también por los reclamos históricos que como asociación tenemos, de la equiparación salarial y de las dificultades que tenemos como servicio, el cual no ha sido fortalecido según las necesidades y las demandas que hemos tenido, así que vamos a estar pidiendo sí las reuniones. Carolina, Camilo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted.